no alcancemos a contestar. Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Should I begin? Should I begin? Okay. ¿Empiezo? Now I can't understand you. Bueno. So, the first question is, knowing about that man is made in God's image, how could that promote our evangelism? Okay. Okay. La primera pregunta con la que vamos a comenzar es, ¿cómo el hecho de que el hombre fue formado a imagen de Dios puede impulsar nuestro evangelismo? Okay. Well, I think that there are at least two ways that knowing that we're created in God's image can encourage us in evangelism. Creo que hay dos formas en las que reconocer que fuimos hechos a la imagen de Dios puede impulsar nuestro evangelismo. First of all, if we remember that people are created in God's image, it should help us to love them and to value them. La primera es que reconocer que las personas fueron creadas a imagen de Dios debería hacernos amarlas. Even the worst person in the world, a terrible criminal, a persecutor of the church, still is created in God's image. Incluso la peor persona en el mundo, un criminal que haya hecho cosas atroces, un perseguidor de la iglesia, ha sido creado a imagen de Dios. So we should have compassion upon them. Eso debería producir compasión en nosotros. The other way that knowing that they're created in God's image can encourage us is this. Y la otra manera en la que esto nos motiva es la siguiente. They still have a conscience inside of them. Estas personas todavía tienen una conciencia en ellos. So when you go and talk to them about God, Así que cuando ustedes les hablan de Dios, they already know deep in their hearts that there is a God. ellos ya saben dentro de su corazón que hay un Dios. They already know that there is right and there is wrong. Ya saben lo que está bien y lo que está mal. And they know that they have sinned. Y saben también que han pecado. And so you should be able to approach them with confidence Así que eso debería hacer que te acerques con confianza. that even though there are many things they don't know until they hear the word of God, Que incluso, aunque hay muchas cosas que las personas no saben hasta que les hablamos la palabra de Dios, they do know that there is a God. ellos sí saben que hay un Dios. Okay. How does moral relativism affects us today in the church? La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el relativismo moral hoy en día en las iglesias? Well, certainly one way that it affects us is whenever people choose to sin and then they justify it. Una manera en la que nos afecta es cuando las personas escogen el pecado e intentan justificarlo. So a man and a woman commit adultery, Piensen, por ejemplo, en una mujer que comete adulterio. and you go to them and say, "What are you doing?" Y uno va y habla con estas personas y dice, ¿qué están haciendo? And they say, "Well, we just don't love our spouses anymore, Y estas personas dicen, pues es que ya no nos amamos más. but we love each other." Pero ahora amo a esta otra persona. And God wants us to be happy. Y Dios quiere que seamos felices. This is moral relativism. Esto es relativismo moral. The Bible says that God will judge the adulterer and the fornicator. La Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. That is the truth. Esa es la verdad. See? So what should be our view regarding legal defense and war and genetics engineering? Yes, yes. La pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra postura acerca de la legítima defensa y la guerra
Y la otra tiene que ver con cómo deberíamos ver el uso de la ingeniería genética. In paradise, there was no need for war or for self-defense. En el paraíso no había ninguna guerra ni los efectos de esta, But we don't live in paradise anymore. pero no vivimos en el paraíso ya. And when God spoke to Noah after the flood, Y cuando Dios habló con Noé después del diluvio, the Lord instituted a new rule. el Señor instituyó una nueva regla. In Genesis 9:6, he says, "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image." En Génesis 9:6 se nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. So God has authorized the use of violence to punish those who are murderers. Dios ha autorizado el uso de la violencia para castigar a aquellos que son homicidas. This is expanded in the law of Moses, Esto es algo que se desarrolla aún más en la ley de Moisés. where God actually told his people to go to war Cuando Dios le pide a su pueblo que vaya a la guerra and also gave a man the right to kill a robber y también le dio el derecho de matar who was breaking into his house at night. a aquellos que entraran en una casa de noche. It also says in Romans 13 También Romanos capítulo 13 nos dice that God has appointed the governing authorities. que Dios ha puesto a las autoridades civiles. It says there that the civil ruler does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. That's Romans 13, verse 4. Se nos dice en el versículo 4, en Romanos 13, que los magistrados son servidores de Dios y que no en vano llevan la espada. So a sword, of course, is a deadly weapon. La espada, por supuesto, es un arma letal. And so God has authorized the civil government to use deadly force Y Dios ha autorizado a los gobiernos civiles para que usen la fuerza letal against the evildoer, whether that's a criminal or a foreign power who's invading your country. en contra de los que hacen maldad, sea contra un criminal o sea contra un país ajeno que nos amenace. Now, Christian theologians for centuries have talked about what is it that allows for a just war versus an unjust war. Ahora, los teólogos cristianos a lo largo de la historia han discutido cómo se puede hacer una distinción entre una guerra justa y una guerra injusta. It includes principles such as is there no other way to deal with this problem? Can't you talk it out somehow? Y ahí entran principios como, ¿hay alguna otra forma de resolver esto? ¿Podría el diálogo mediar la situación? You may also remember how the Lord Jesus, when he's talking about counting the cost to be a disciple, También podemos recordar lo que Jesús dijo cuando nos habló de calcular el costo de ser sus discípulos. he talked about a man who's a king who saw that an enemy army was coming against him that was much larger than his army. El Señor nos habla allí o nos da el ejemplo de un hombre que se da cuenta que viene contra él un ejército más grande que el suyo. And Jesus said, will not that man seek for peace instead of going to war? Y Jesús dice cómo este hombre va a buscar la paz en lugar de hacer guerra. So another principle of just war is, can you win the war? Otro principio de la guerra justa sería, ¿podrías ganar esa guerra? And there are many other principles that Christian theologians have worked out. Y hay muchos otros principios que los teólogos cristianos han agregado. Okay. What about genetic? Genetic engineering. I'll share two thoughts about that. Acerca del uso de la ingeniería genética, voy a compartir tan solo dos pensamientos. It's a complicated subject because it involves a lot of science. En primer lugar, es un asunto complejo porque implica mucha ciencia.
But it is appropriate for us to use medicine and technology to help people with problems they have with their bodies. Es apropiado que nosotros utilicemos la medicina y la ciencia para ayudar a las personas con problemas de sus cuerpos. For example, if someone has cancer and you figure out a way to use genetic engineering to get rid of the cancer, Por ejemplo, supongamos que alguien tiene cáncer y hay alguna medida de ingeniería genética que pueda deshacer esto. but the principle is that we should always use the technology to try and restore us to what we were before. Pero el principio sería que deberíamos utilizar siempre la tecnología para restaurar las cosas a como éramos antes. And not to try and to make us into something that God never made us to be. Y no para intentar transformarnos en algo en lo que Dios no nos hizo. So it would be wrong to use genetic engineering to try and make me able to jump 20 feet in the air. Así que sería o estaría mal hacer alguna medida de ingeniería genética para que yo pueda brincar 2 metros. We're not out to make supermen, we're out to heal people with the technology. La idea no es que nos convirtamos en superhombres, sino en que podamos sanar a las personas por medio de la tecnología. The other thing I'll say about it is this. Y el segundo pensamiento que quiero agregar es este. Human life in every form and at every age is precious. La vida humana en todas sus formas y a cualquier edad es preciosa. And so if someone is going to do genetic engineering in a way that is going to destroy human life, it is wrong. Así que si esta ingeniería genética se va a utilizar para destruir la vida humana, entonces está mal. For example, killing unborn babies so that you can do research. Por ejemplo, el matar a bebés que no han nacido para hacer investigación con ellos. That would be murder. Eso sería un asesinato. Okay. So the question about Abraham and Lot, that's the next. Okay. Okay. La siguiente pregunta es, ¿estamos conscientes de que las hijas de Lot cometieron un incesto con su padre? Pero ¿qué hay del hecho de que Abraham haya tenido un hijo con Sara, que era su media hermana? Okay, so Genesis 20, verse 12 says this. Génesis capítulo 20, versículo 12 nos dice lo siguiente. Abraham says, "Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, though not the daughter of my mother, and she became my wife." Abraham dice lo siguiente, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Now, in Leviticus 18, the law of Moses prohibits that kind of union. Ahora bien, en Levítico capítulo 18, la ley de Moisés prohíbe ese tipo de unión. It was wrong at that time for people to marry either the daughter of your father or your mother. Estaba mal para ese tiempo que uno se casara con la hija o el hijo de uno de los dos progenitores. So the question is, did Abraham sin? Así que la pregunta sería, ¿y entonces Abraham pecó? Now, it does not appear that God had said anything at this point that would have told Abraham he should not do what he did. Parece ser que en este punto en la historia Dios no le había dicho algo a Abraham que implicara una respuesta así. Furthermore, it appears from Scripture that the limits of who you could marry or not marry have changed over history. Además, podemos ver o observar en la Escritura que los límites de con quién uno podía emparentarse fueron modificándose en la historia. When God first created the human race, we were one family, Adam and Eve and their children. Cuando Dios creó a la raza humana, tan solo había una familia, Adán, Eva y sus hijos. Adam lived to be more than 900 years. He had a lot of children. Adán vivió más de 900 años y tuvo muchos hijos. There was no one else on earth for them to marry except for Adam and Eve's descendants. No había nadie más para casarse sino los descendientes de Adán y Eva.
So at that point in history, it was not bad or sinful to do that. Así que en ese punto de la historia no era malo o pecaminoso hacer eso. Similarly, when God destroyed the world with the flood and only 8 people survived in the ark, De modo similar, cuando Dios destruyó el mundo por medio del diluvio, salvó a un número reducido de personas en el arca. and all the people who descended from them had to come from Noah's sons, Y todas esas personas que descendieron de ellos tuvieron que haber venido de los hijos de Noé. there was no one else for them to marry except for probably their cousins. No había con quién más casarse sino con los primos. Now, I think we can make a good case for the fact that it would always be wicked and sinful. Would you repeat that? I think we can make a good case for the fact that it would always be wicked and sinful. That it would always be. Would always, siempre. Yeah, do you want me to finish it? Yeah. Yeah, that it would always be wicked and sinful for a parent to marry a child. Sin embargo, creo que podríamos elaborar un buen argumento para decir que siempre sería algo malvado, algo pecaminoso, que un padre, un progenitor, emparente con su propio hijo. Because that would take the family relationship between the parent and the child and twist it into something that it was never meant to be. Porque eso trastornaría o pervertiría la relación familiar de un modo para el que nunca fue hecho. And so when Lot's daughters had sexual relations with him, that was evil. Así que cuando las hijas de Lot tuvieron relaciones con él, eso era algo pecaminoso. And the text itself implies that it was evil. El texto mismo lo implica. Because if it was good, why did they have to get him drunk to do it? Porque si hubiera sido algo bueno, ¿por qué tendrían que emborracharlo para lograrlo? In fact, he was so drunk he didn't even know that they came or went. Estaba tan ebrio que ni siquiera se dio cuenta. And this is part of the larger story of Sodom and Gomorrah. Y esto forma parte de la historia de cómo o lo que pasó con Sodoma y Gomorra. And so the story tells us that Lot's own children became sexually perverted because they lived in Sodom. La historia nos dice que las hijas de Lot se habían pervertido por haber vivido en esas ciudades. Okay, next question. If God is not the author of evil, then where did it come? Where did it come from? Okay. La siguiente pregunta es, si Dios no es el autor del mal, ¿de dónde surgió el pecado? So first of all, we need to very strongly and clearly say that God is not the author of sin. Lo primero es que hay que decir de la manera más clara posible que Dios no es el autor del pecado. The Bible says in James 1 that God can't even be tempted to sin, nor can he tempt anyone else. La Biblia nos dice en la carta de Santiago, capítulo 1, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. So God can never, ever, ever approve of sin or love sin or encourage sin. Dios nunca, nunca, nunca puede aprobar el pecado o amar el pecado o fomentar el pecado. And yet the Bible also teaches us that God is sovereign over all things that happen. La Biblia también nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas que acontecen. And the Bible teaches us that God has decreed all that will take place. Y la Biblia también nos dice que Dios ha decretado todo lo que ha de acontecer. And so the question becomes then, how is it possible if God did not create sin or cause sin, that sin actually happened? Así que la pregunta sería, si Dios no creó el pecado ni es el autor de este, ¿cómo es que ocurrió entonces? I think the best answer that we can come up with is the fact that God gave Adam the ability to either continue in obedience the way God created him or to choose to sin. Creo que la mejor respuesta a la que podemos llegar es que Dios creó a Adán con una capacidad para continuar en obediencia o escoger el pecado. It's interesting that in Genesis chapter 3, when the serpent is talking with the woman,
that God doesn't say anything. Doesn't say anything. Oh, in He that- doesn't say okay. anything. Es muy interesante notar que cuando la serpiente se acerca a la mujer en Génesis capítulo 3, Dios no interviene en ese momento. Throughout Genesis 1 through 3, God is always doing something or saying something, but when the temptation happens, it's like God grows quiet. En Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 vemos a Dios haciendo siempre algo, pero pareciera que al llegar al capítulo 3 Dios está en silencio. It's as if God leaves Adam to make his choice. Es como si Dios estuviera dejando a Adán en ese momento tomar su propia decisión. There might be a similar statement in 2 Chronicles chapter 32 and verse 31. Hay una declaración similar en el segundo libro de Crónicas, Capítulo 32 and versículo 31. This has to do with Hezekiah. esto tenía que ver con Ezequías. When Hezekiah sinned, Cuando Ezequías pecó, at the end of the verse, it says that God left him to himself in order to test him. al final del versículo 31 se nos dice que Dios lo dejó para probarle. So perhaps we can say in a similar way that God created Adam perfectly good, Quizás podríamos decir que de modo similar Dios hizo a Adán perfectamente bueno he gave Adam everything that he needed in order to obey him to the end. y le dio también a Adán todo lo que necesitaba para obedecer a Dios. But then he also gave him the capacity to choose to sin. Pero al mismo tiempo le dio la capacidad de escoger el pecado. And he left him to himself in order to test him. Y Dios dejó a Adán para probarlo. And so sin is Adam's fault, El pecado es entonces la culpa de Adán and God remains righteous. y Dios permanece justo. I think that's the best we can say. Creo que es la mejor respuesta que podemos dar. What's the best way to present the gospel to an unbeliever? Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de presentarle el Evangelio a un inconverso? I would say two things in answer to that question. Voy a decir dos cosas para responder. First of all, I would say that you must make sure that you get the gospel right. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que entiendes bien el Evangelio. You must tell them about God and sin and Christ and faith. Tienes que hablarles de Dios, del pecado, de Cristo y de la fe. You must tell them the true gospel. Tell them the The truth. true gospel. Tienes que compartir el verdadero Evangelio. So, the other thing that I would say is that Paul gives us good advice in Colossians chapter 4. Lo otro que agregaría es que Pablo nos da un buen consejo en Colosenses capítulo 4. So, in verses 2 through 6, En los versículos 2 al 6. if you would read those, please, brother. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. So, notice the following principles that Paul sets forth here. Hay una lista de principios que Pablo nos ofrece aquí. First of all, constantly be praying. El primero es esa oración constante. If you want the gospel to make an impact, whether it's you sharing the gospel or your preacher sharing the gospel, you've got to pray. Si tú quieres que el evangelio tenga un impacto, sea que tú lo estés compartiendo o que sea alguien más, deberías de orar. Second of all, verse 5 says you need to conduct yourself with wisdom. En segundo lugar, el versículo 5 nos dice que debemos conducirnos con sabiduría. That means
this is the way that you always do it. Eso quiere decir que no hay una sola manera de hacerlo. You have to be discerning because different people require different approaches. Necesitamos discernimiento porque las personas requieren un abordaje distinto. Jesus spoke to Nicodemus in John chapter 3 in a very different way than he spoke to the Samaritan woman in John chapter 4. Jesús habló de una manera muy distinta con Nicodemo en capítulo 3 de lo que lo hizo con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Verse 5 also says that you should make the best use of the time. El versículo 5 también nos dice que deberíamos usar el tiempo de la mejor manera. I think that means that you should be looking for opportunities or open doors to say something about the Lord to people. Y creo que lo que eso significa es que deberíamos buscar ciertas oportunidades o puertas abiertas para decir algo acerca del Señor a los demás. Verse 6 says your speech should also always be gracious. El versículo 6 nos dice que nuestra palabra debe ser siempre con gracia. So you should be kind, you should be loving, even when you're talking to people about their sin. Así que deberíamos ser amables, amorosos, incluso cuando estamos hablando con las personas sobre su pecado. And lastly, it says we should be seasoning the conversation with salt. Y se nos dice además que debemos sazonar nuestras conversaciones con sal. Now, you don't take a big block of salt and stick it on somebody's plate. Ahora, uno no toma un montón de sal con la mano y lo pone en el plato de una persona, You put a little salt here and a little salt there. sino que uno busca esparcir la sal. And so what that implies is that sometimes all you need to do is just say a little something to get them thinking. Lo que eso implica es que deberíamos buscar cómo decir ciertas cosas, pequeñas cosas que hagan que la gente piense. So they say to you, oh, what a beautiful day it is. They say to you. They say to you. Así que piensen en esto. Alguien les dice, qué día tan hermoso. And you say, isn't God good that he would give us this sunshine? Y tú puedes decir, ¿no es Dios tan bueno que quiso darnos esta luz del sol? And then you see how they respond. Y puedes ver cómo responden. Is there an openness? ¿Hay apertura? Is there a wall of hostility? ¿Hay un muro de hostilidad? It takes discernment. Esto es algo que requiere discernimiento. Those are some instructions from the Apostle Paul. Estas son algunas instrucciones de parte del apóstol Pablo. Okay. So how can we reconcile that we are a new creature and that we still have a tendency to sin? And the other is, how can we explain to an Armenian the sinful nature of man? Man's sinful nature. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos conciliar en el creyente dos realidades? Que el creyente es una nueva criatura y que aún tiene una tendencia al pecado. I just say the first question. Okay. See. So let's address the first question about our remaining sin. Vamos a abordar esa pregunta sobre el pecado remanente. So Paul says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The old is passed away, behold, the new is come. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And so if you're in Christ, you are indeed part of the new creation. Así que si tú estás en Cristo, eres parte de esa nueva creación. However, Paul says just a couple of chapters later in 2 Corinthians 7, verse 1, Sin embargo, el apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 7:1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So even though we're part of the new creation, we still have sin that we need to get out of our lives. Así que si bien somos parte de la nueva creación, todavía hay pecado del que tenemos que deshacernos.
So, how can Paul then say that we are a new creation if there's still sin in our lives? ¿Cómo Pablo puede decir que somos nuevas criaturas si todavía tenemos pecado en nuestras vidas? I think the answer is in verse 17 of chapter 5. He says, in Christ. Yo creo que la respuesta está In verse 17. en cómo Pablo en el versículo 17 dice, si alguno está en Cristo. We are a new creation because we're united to Jesus Christ. Nosotros llegamos a ser nuevas criaturas por estar unidos a Cristo. Jesus Christ is the center of the new creation. Jesucristo es el centro de la nueva creación. When he rose from the dead, he started the new creation. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él comenzó la nueva creación. And when God saves us, God joins us to Jesus by the Holy Spirit. And when God Saves us. Y cuando Dios nos salva, lo que hace es darnos su Espíritu Santo. So we truly are part of the new creation. Así que en verdad somos parte de la nueva creación. And the new creation, in a sense, is completely finished in Christ. Y la nueva creación en un sentido ya está plenamente cumplida en Cristo. But the work has not been fully applied to our lives yet. Pero la obra todavía no ha sido completamente aplicada a nuestras vidas. And it won't be completed until Jesus comes again. Y no será completada hasta que Cristo regrese. Okay, and what was the second question? How can we explain sinful nature of man? Oh, to an Arminian? Okay. La segunda pregunta es, ¿cómo podríamos explicarle la naturaleza pecaminosa del hombre a alguien que tiene una postura arminiana? Well, the simplest answer to that question is use the Bible. La respuesta sencilla a esa pregunta es, usa la Biblia. And I say that with a smile on my face, but we need to remember that we can't just quote our confession or quote John Calvin or something like that. Digo eso con una sonrisa en mi rostro, pero hay que recordar que no podemos simplemente citar unas confesiones o lo que dijo Juan Calvino. If we want to convince people, we need to show them that it's in the Bible. Si queremos convencer realmente a las personas, hay que mostrárselos con la Biblia. And so, for example, you could take them to John 6:44. Por ejemplo, podríamos ir a Juan capítulo 6, versículo 44. Jesus says there, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Jesús dice ahí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No one can. Ninguno puede. There is a total inability for people to come to Christ until the Father does a work in their lives. Esto quiere decir que hay una incapacidad total en la gente para acercarse a Dios hasta que el Padre los atrae. But if God does that work in their lives, they do come to Christ. Pero si Dios hace esta obra en sus vidas, entonces las personas llegan a Cristo, Like it says in verse 37, como lo dice en el versículo 37. all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Now I realize that there are all kinds of theological debates between Arminians and Reformed Christians. Ahora estoy al tanto de que hay muchos debates teológicos entre cristianos que son arminianos o calvinistas. But that's just an example of show them from the Bible. Pero ese es un ejemplo de cómo podemos argumentar esto desde la Biblia. We are so sinful, we can't even come to Christ unless the Father draws us. Somos tan pecadores que no podemos venir a Cristo a no ser que el Padre nos traiga. Okay, next pregunta. So, when we are going to dwell on the new heavens and the new earth, are they going to be totally new or just renewed? La siguiente pregunta es, cuando vivamos en los nuevos cielos y nueva tierra, ¿estos serán totalmente nuevos o serán como los de ahorita, pero renovados? We were talking about this question
this afternoon, and you said the answer is both. Estábamos hablando esta tarde sobre esta pregunta y yo dije que la respuesta es las dos. And I like that. Me gusta. The Bible tells us that there will be a dramatic change in God's world when Jesus returns. La Biblia nos dice que cuando Jesús regrese ocurrirá un cambio dramático en este mundo. 2 Peter chapter 3 tells us that the heavens and the earth will be burned up with fire. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice que los cielos y la tierra pasarán por fuego. But the Bible also tells us in Romans chapter 8 Pero la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 8, and verse 21 en el versículo 21, that the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the freedom of the glory of the children of God. que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. So when we put those two things together, it implies this. Así que si juntamos esas dos cosas, el resultado es el siguiente. There will be a radical change that takes place. Habrá un cambio radical en este mundo. The present form of this universe will pass away and be destroyed. La forma presente de este universo pasará y será destruida. But creation itself will be made new. Pero la creación misma será renovada. And when Christ comes and glorifies us, his people, Y cuando Cristo venga y nos glorifique a nosotros, su pueblo, it will bring to creation what it's always been longing for. cumplirá aquello que la creación siempre ha estado anhelando. And this world that God made will be made beautiful and new and good. Y este mundo que Dios ha hecho será hecho todavía más hermoso y bueno. Amen. That's our hope, isn't it? Esa es nuestra esperanza, ¿no es así? For the fall. Okay. Okay. La pregunta es, antes de la caída Dios dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Por qué no habrá matrimonio entonces en los nuevos cielos y nueva tierra? In Luke chapter 20, En Lucas capítulo 20 we have an account of how the Sadducees tried to trap Jesus. se nos cuenta cómo los saduceos querían ponerle una trampa a Jesús With a story about the resurrection. con una historia que hablaba de la resurrección. And the answer to this question is really about the resurrection. Y la respuesta a esa pregunta es sobre la resurrección. Because when Jesus comes back, he will raise his people from the dead. Porque cuando Jesús regrese, Él resucitará a los muertos And he will transform us to share in his glory. y nos transformará en la semejanza de su gloria. And so Jesus, in answering their question, Así que Jesús, al responder esa pregunta, says in verses 34 to 36 the following. dice lo siguiente en el versículo 34 al 36. Why don't you go ahead and read it, brother? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. So at the resurrection, we will enter into a whole new kind of existence. En la resurrección, entonces, entraremos a un nuevo tipo de existencia. We don't become angels, but there are ways that we will become like angels. No es que nos convirtamos en ángeles, pero seremos semejantes a ellos, Because we will not be able to die anymore. porque ya no podremos morir. And so marriage, which served a good purpose in this creation during this age, De esta manera, el matrimonio va a haber cumplido el propósito que tenía en este mundo. will no longer be needed. Y ese propósito ya no se necesitará más. But before we move on to another question, let me answer a concern that I know that can raise. Pero antes de responder otra pregunta, quiero abordar una preocupación que puede surgir con esto.
A godly Christian husband and wife can love each other so much, Un esposo y una esposa cristianos pueden amarse muchísimo and their relationship is so special. y su relación es tan especial They can hear this and think, oh no, que pueden oír esto y decir, híjole, we're going to lose this beautiful relationship that we have. ¿vamos a perder esta relación tan hermosa que tenemos? But dear friends, what God will give to us in the time to come Pero queridos amigos, lo que Dios nos va a dar en la era venidera will not take away anything good from us. no va a quitar o retirar nada bueno de nosotros. It'll just make it better. Solamente lo que va a pasar es que se va a poner mejor todavía. The friendship that you have together as husband and wife La amistad que el esposo y la esposa tienen will be better than it ever was before. será mucho mejor de lo que alguna vez ha sido. And the joy that you have together Y el gozo que tienen juntos will be 100,000 times better. será 100,000 veces mejor. Nobody in the kingdom will look back and say, "Oh, I wish I could go back and be married." Nadie estando en el reino va a pensar y va a decir, ¿cómo me gustaría estar casado otra vez? Because it will be so much better. Porque será mucho mejor. Okay, next question. I think we